Indicaciones para escribir un testimonio para el proceso de Madre Antonieta. Después de haber visto el video donde se explica cómo es un proceso de canonización, tenemos entonces claro que una persona con fama de santidad recibe el título de siervo de Dios en el momento en que se inicia el proceso. Para pasar de siervo de Dios a venerable, se necesita demostrar que esa persona ha seguido más de cerca el ejemplo de Cristo con el ejercicio heroico de todas las virtudes y por tanto puede ser propuesto a la imitación de los fieles. Así, lo que nos interesa al recopilar los testimonios es poner en evidencia la vida de virtud heroica de Madre Antonieta. Es importante que escribamos nuestro testimonio, porque no sabemos cuándo se abrirá el proceso, y puede suceder que alguna persona que fue testigo de la vida de virtud y de la fama de signos de Madre Antonieta muera antes de que se inicie el proceso, y perdamos este testimonio. Enseguida te explicaré cómo escribir tu testimonio. El primer elemento a indicar es una breve presentación de la relación que había entre Madre Antonieta y el testigo. ¿Cómo y cuándo la conociste? ¿Cuánto tiempo la frecuentaste? Por ejemplo, conocí a Madre Antonieta en el año 1985, cuando fui novicia. Tuve la oportunidad de vivir en la misma comunidad que ella durante 3 años, 2 del noviciado y después 1 año como hermana de la comunidad. Además, tuve la oportunidad de escucharla y platicar con ella muchas veces cuando iba a ejercicios espirituales a Villas Tem. El segundo elemento es la descripción de sus virtudes. Veamos. Actuaba siempre con gran rectitud de intención, justa en lo que debía decir o hacer, sin menoscabo de la bondad. La fortaleza interior que tenía ante las enfermedades y las dificultades propias, sabía comunicarla a las personas que recurrían a ella para reconfortarlas en sus penas y sufrimientos. Amaba la pobreza y a los pobres, era muy austera con su propia persona, no pedía nada para sí, pero daba todo para los necesitados. Nunca se vanagloriaba de las gracias que alcanzaba. Con humildad decía: la Virgen lo hizo, ella lo hace todo. Es importante presentar hechos concretos y no solo mencionar las virtudes de manera general. Si solo decimos que tuvo grande fe y caridad solícita, no estamos demostrando nada. Es necesario narrar hechos concretos. Por ejemplo, amaba la pobreza y a los pobres, no pedía nada para sí, pero daba todo para los necesitados. Decía a la hermana que le ayudaba en la gestión de su obra social para los pobres: no compre el frijol viejo ni el arroz quebrado por barato, porque el frijol viejo tarda en cocerse y gastarán más gas, y el arroz quebrado se bate. A los pobres hay que darles lo mejor. La señora Rosario Gutiérrez testimonia: yo quería agradecerle con un regalo, pero ella me dijo: para mí no, déselo a los pobres. Es importante subrayar que no basta con escribir un hecho concreto sobre cada virtud. Recordemos que la virtud heroica es estable, es decir, se practica siempre, en todo momento. Si solo exponemos como prueba de su santidad un solo ejemplo de cada virtud, pondrán en duda su virtud heroica, pues se preguntarán: ¿en toda su vida solo hizo un acto de prudencia? Por esto es necesario que todos los que tuvimos la dicha de conocerla, recordemos hechos concretos donde se vean sus virtudes. Si solo tienes un hecho concreto que narrar, es importante que lo aportes. Unido a otros, serán prueba de que vivió la virtud de manera estable, es decir, siempre. Las virtudes que destacaremos son las 3 virtudes teologales: la fe, esperanza, caridad. Las 4 virtudes cardinales: justicia, fortaleza, prudencia y templanza. Los 3 votos: pobreza, castidad, obediencia y la humildad.
No es obligatorio encajonarnos en estas virtudes. Podemos hablar también de otras virtudes practicadas particularmente por Madre Antonieta, como la mansedumbre, la austeridad, o los frutos del Espíritu Santo que vimos evidentes en ella, como la alegría y la paz. Es decir, expongamos todas las actitudes de Madre Antonieta que sean edificables, dignas de ser imitadas. Por otra parte, si se le conoce algún defecto o algún día fuimos testigos de alguna actitud no edificante, también es importante decirlo. El objetivo del proceso no es canonizar a la Madre, el objetivo es investigar y decir toda la verdad sobre su vida y su obra. Por eso, como principio debemos de tener presente que hay que decir solo cosas que son verdad, sin exagerar, ni agregar, ni omitir nada. Del mismo modo, es significativo expresar lo que se sabe sobre su apostolado, qué hacía, cómo lo hacía, con qué actitud lo realizaba. Otro elemento importante es escribir frases que nos dijo alguna vez o que decía frecuentemente, las cuales revelan su espiritualidad. Por ejemplo, María Auxiliadora es nuestra madre y maestra. También es una excelente doctora que sabe intervenir cuando humanamente no hay esperanza. Tengan fe y confianza. Recordemos que la fama de santidad es en vida, en la muerte y después de la muerte. Por eso, es recomendable escribir algo sobre la impresión que se tuvo en sus funerales. ¿Qué reacción hubo en la gente? ¿Cómo fue su participación? ¿Se difundió la noticia a través de los medios de comunicación? ¿Su tumba es visitada? Escuchemos el siguiente ejemplo. Cuando trasladaron el cuerpo de Villespem a casa inspectorial, llovía a torrentes. No obstante, muchas personas estuvieron con sus paraguas haciendo valla en el patio hasta despedirla. Para concluir la descripción de su vida de virtud, se recomienda escribir la opinión que se tiene sobre ella. Escuchemos el siguiente testimonio. Yo siempre pensé a Madre Antonieta como una santa, y esto durante los 15 años que viví con ella, y todavía ahora lo sigo pensando. Todo el testimonio de su vida indica que es muy digna de ser elevada mediante la voz de la Iglesia al honor de los altares. Ella en el cielo sigue intercediendo por nosotros. Después de que se habló de su vida de virtud, podemos escribir testimonios de fenómenos místicos si es que algún día fuimos testigos de ellos. Fenómenos místicos se considera la bilocación, es decir, que está en dos lugares al mismo tiempo. La levitación, es decir, que mientras ora se eleva. Las visiones, etc. Los fenómenos místicos no son importantes para el proceso de canonización. Recordemos que lo importante es demostrar su vida de virtud. Los fenómenos místicos, en lugar de ayudar, a veces complican el proceso, porque si por ejemplo decimos que tenía visiones, tendríamos que demostrar que no era una enferma psíquicamente. Después de todo esto, podemos escribir testimonios de gracias recibidas, las cuales serán prueba de su fama de signos. ¿Por qué las gracias se escriben hasta este momento? Porque recordemos que dentro del proceso, los milagros en vida son considerados fenómenos místicos, no prueba de santidad. Lo que es prueba de santidad es la vida de virtud. A continuación, se puede poner también la opinión personal sobre su fama de signos. Recordemos, fama de signos es la opinión difundida entre los fieles acerca de las gracias y favores recibidos a través de la intercesión del siervo de Dios. Un ejemplo sería: yo escuché narrar a la Madre con mucha sencillez muchas gracias que obtenía por intercesión de la Virgen. Y estando yo como portera en Villespem, escuché a muchas personas que primero iban a pedirle oración por una necesidad y después iban a agradecerle la gracia recibida. Otro elemento importante que hay que tener en cuenta es especificar si lo que escribo lo escuché de labios de Madre Antonieta, si lo vi, si me lo contó otra persona o me lo contó la misma Madre. Podemos también escribir hechos que escuchamos narrar a otras personas, pero es importante precisar quién lo contó, con nombre y apellido. ¿Por qué?
Porque cuando se abre el tribunal, puede suceder que el delegado episcopal mande llamar a la persona que mencionamos en el testimonio para interrogarla y verificar que es verdad lo que está escrito. Y esto no solo con los hechos que escuchamos narrar, sino aún con los que nosotros vimos. Por ejemplo, si narro un hecho que yo vi y escuché, pero estuvo presente otra persona, podemos decir: testigo de esto que acabo de narrar fue también Sor Aurelia Lozano. Cuando termines de escribir todo lo que recuerdas sobre Madre Antonieta, debes concluir con una declaración de veracidad y autenticidad del escrito, fecha y lugar. Es decir, debes declarar que tú eres el autor de ese testimonio. Por ejemplo: doy testimonio de que cuanto está escrito aquí es exacto y verdadero, y lo escribo sin ningún interés. Lo firmo el día 12 de diciembre del 2014 en México, Distrito Federal. Por último, hay que tener en cuenta que las normas que rigen los procesos indican que si una persona desea aportar su testimonio sobre la vida o la muerte de alguien cuya causa no se haya iniciado, puede entregar al obispo una declaración escrita ad futuram rei memoriam. Para que sea recibida como prueba en una futura causa, esa declaración debe ser firmada por el autor y refrendada por un notario eclesiástico o civil. Por esto, los testimonios escritos deben ser firmados por el testigo y por un notario o canciller eclesiástico para certificar su autenticidad. Te sugerimos que una vez que tengas listo tu testimonio escrito, te comuniques con nosotros para presentarnos ante algún notario o canciller y tu testimonio tenga validez para el proceso. Si sientes dificultad para escribir o tienes dudas sobre lo que hemos dicho, comunícate con nosotros. Así podemos ayudarte a grabar y transcribir tu testimonio para que puedas revisarlo y firmarlo. En síntesis, recuerda: escribir la relación que hubo entre Madre Antonieta y el testigo, describir sus virtudes, presentar hechos concretos. No te conformes con un hecho edificante, escribe todo lo que recuerdes. Ten presentes las virtudes teologales, las cardinales, los votos y la humildad. Escribe todo hecho edificante, aunque no corresponda a ninguna de las virtudes mencionadas. Menciona sus defectos o actitudes no edificantes. Escribe solo cosas que son verdad, sin exagerar, sin agregar ni omitir. Escribe algo sobre su apostolado. Escribe frases que le escuchaste. Pon tu impresión sobre sus funerales. Escribe tu opinión sobre su vida. Narra fenómenos místicos. Narra gracias recibidas. Expresa tu opinión sobre su fama de signos. Especifica si viste o escuchaste lo que escribiste. Pon nombre y apellido de otros testigos. Concluye con una declaración de veracidad y autenticidad. Firma y hazlo firmar por un canciller.